Ahí está, muy بسم الله شيخ. bien. Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Y se nos había pasado en el medio, cuando fuimos avanzando, una sura que quedó detrás y que yo estaba seguro que no la habíamos visto. Vimos que realmente no la habíamos visto y es la sura Al-Kawthar, la abundancia. Y es muy importante esta sura, sobre todo en estos días hoseiníes y fatimíes también, compartiendo el dolor de Fátima alayha salam por el martirio del Imam al-Hussein. La sura Al-Kawthar está muy vinculada a Fátima alayha salam, así que vamos a ver el tafsir de esta sura, que es la número 108 del Sagrado Corán y tiene 5 aleyas. Entonces vamos a comentar primero el contenido y el mérito de la lectura de esta sura. Según los intérpretes, la gran mayoría de los intérpretes, esta sura es una sura mequinense, es una sura revelada en la Meca. Algunos sostienen que es medinense, pero bueno, la gran mayoría sostienen que es una sura revelada en la Meca. También hay una posibilidad de que haya sido revelada 2 veces, una en la Meca y otra en Medina. Pero bueno, lo que tenemos en la gran mayoría de las opiniones de los mufassirín, de los exégetas, es que esta sura, Suratul Kawthar, fue revelada en la Meca. Muy bien. Se cuenta que un día el noble profeta del Islam estaba saliendo de la mezquita, del Masjidul Haram, del Haram de la Meca, y se encontraba As ben Wa'il. Entonces empezaron a hablar y estaban presentes algunos de los jefes de Quraysh, y entonces preguntaron a As ben Wa'il, ¿con quién estabas hablando? Y él responde despectivamente. Dice, no, estaba hablando con este Abtar, dice, con este estéril. Entonces esa expresión así despectiva, fea, contra el profeta, es prácticamente un insulto. Fíjense el grado de ignorancia que tenía esa gente en aquella época. Esa adoración y ensalzamiento a los hijos varones, ya exagerada, que hacía que las personas cuando no tenían hijos varones, o cuando perdían sus hijos varones, o cuando tenían hijas mujeres, sean seres despreciables. Y por eso muchos hombres también enterraban vivas a sus hijas cuando nacían mujeres. En este caso le decían Abtar, o le dijo Abtar al profeta de esta forma tan despectiva, porque el profeta, alayhi salatu wassalam, no tenía hijos varones. Había tenido hijos varones, pero habían fallecido. O sea, que ni siquiera tenían el tacto, podemos decir, para no insultar a un hombre que había perdido, había enterrado a sus hijos varones. Entonces, sabemos, el profeta tenía un hijo que se llamaba Abdullah. Hay una versión, hay otro hijo, Ibrahim, y otro Qasem, que a veces aparecen en los libros de historia. Wallahu alam. La cuestión es que se sabe que este hijo Abdullah fue enterrado por el profeta, que lo perdió, que falleció, y que por esta razón este hombre lo llamó estéril. Lo hemos dicho en otras oportunidades, que el Islam viene a desterrar un montón de ideas falsas. Los árabes de la Yahilía, de la época de la ignorancia, tenían ese más que respeto, ese exagerado respeto por los hijos varones, por ser varón en general, por los viejos y por los libres, por los hombres libres, y un desprecio por el esclavo. Y el Islam, cuando comienza en sus albores,
justamente en el momento en el que el profeta recibe la primera revelación, el Be'tha, cuando comienza el Be'tha, cuando el ángel Gabriel revela las primeras aleyas de Suratul Alaq, un 27 de Rajab, en la cueva de Hira, el que estaba junto al profeta era un niño, que era Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Luego, él fue el primero en aceptar el mensaje, el Imam Ali. Luego de él, la primera persona fue una mujer. Entonces, ellos despreciaban a los niños y ellos valoraban a los viejos. Bueno, el primero en recibir la revelación, y como el mismo Imam Ali alayhi salam lo describe en el Nahjul Balagha, el mismo imam, teniendo 10 años, escuchaba y veía lo que el profeta veía y escuchaba. Es decir, al ángel Gabriel tenía un nivel espiritual que ningún otro ser humano tenía en ese momento, Ali ibn Abi Talib, con 10 años que tenía. De poder ver a un ángel, de poder escuchar el mensaje del ángel, aunque el mismo imam aclaró, el mensaje era para el profeta, no era para mí. La segunda persona que va a aceptar el Islam fue una mujer. Y el tercero va a ser Zaid ben Thabit, que era el hijo criado por el profeta, adoptivo del profeta, y que había sido liberado también por el profeta, como un esclavo que había sido liberado. Entonces, el Islam viene a luchar contra todos esos estereotipos falsos, contra esa sobrevaloración de cosas que realmente no tienen sentido, y que la gente de Quraysh iba mucho detrás de esas cosas, detrás de los hombres ricos, detrás de los hombres con fama, detrás de los hijos que tienen, de los hombres que tienen muchos hijos varones, despreciando a las mujeres, despreciando a los niños, y a las niñas también, que es famoso que las enterraban vivas y las mataban. Y el Islam viene a desterrar todo esto. Una de las cosas que también vino a desterrar es esta cuestión de las hijas mujeres y de que la descendencia también viene por las hijas, por los hijos varones y no por las hijas mujeres. También otra cuestión muy falsa que el Islam viene a desterrar. Y bueno, justamente en esta ocasión el profeta estaba saliendo del Haram Sharif, de la mezquita de la Meca, o del Haram de la Meca, y se pone a hablar 2 segundos con este hombre, As ben Wa'il, y entonces, cuando sale este hombre de la mezquita, le preguntan los otros jefes de Quraysh, ¿con quién estabas ahí hablando? Dice, no, con este Aptar, con este estéril, así en forma despreciable, lo cual entristeció mucho al corazón del profeta. Entonces, vamos a ver cómo continúa esto. Inmediatamente va a venir esta sura como un regalo para el profeta, ¿no? El profeta Muhammad, como dijimos, tuvo 2 hijos por lo menos que se sabe, que eran hijos de Khadija también, alayha salam, con ella hacía la paz. Uno se llamaba Qasem, otro se llamaba Abdullah, también dicen que se llamaba Taher. Y bueno, después se nombra en algunos libros un hijo Ibrahim. Vamos a ver, no sé, yo realmente vi siempre que eran 2 hijos. Puede ser que haya tenido un tercer hijo o que no haya llegado a nacer, wallahu a'lam, habría que investigar más ese tema. Pero estos 2 hijos murieron en la Meca, fueron enterrados, y bueno, la gente de aquella época hablaba muy mal del profeta por esta razón, porque no tenía hijos a quienes nombrar como heredero, y entonces, según el pensamiento de esta gente de Quraysh, el profeta no era completo, por eso no era una persona completa como hombre, digamos, porque había perdido sus hijos varones y no tenía quien continúe con su herencia, digamos. Con la revelación de esta sura, todas estas pavadas que ellos pensaban, todas estas habladurías, van a ser silenciadas, van a ser calladas. ¿Por qué? Porque en realidad esto fue el anuncio de una gran descendencia, una abundancia, como se llama la misma sura, al-Kauthar quiere decir la abundancia, ahora vamos a ver bien la etimología de la palabra, y que tiene que ver justamente con el nacimiento
de Fátima, alayha salam, y que a través de Fátima y de sus hijos, el imam al-Hassan y el imam al-Hussein, principalmente, saben, Fátima tuvo como hijos al imam Hassan, al imam al-Hussein, a Zainab al-Kubra, alayha salam, Kalthum, y también tuvo un hijo Mohsen, que no había llegado a nacer cuando martirizaron a Fátima, alayhi salam, y este hijo Mohsen fue el primer shahid, el primer mártir de Ahlul Bayt, alayhi salam. Junto con Fátima, los dos murieron mártires cuando fue atacada la casa de Fátima y fue prendida a fuego la casa de Fátima, y le rompieron las costillas de Fátima, alayhi salam. Primero murió el bebé que tenía en la panza, y después fue martirizada ella, sabemos la historia, y por esa razón Fátima, alayhi salam, le pidió al imam Ali que la entierre en un lugar secreto, por el odio que tenían algunas personas contra Fátima y contra Ahlul Bayt, y porque ella buscaba que generación tras generación se pregunten, ¿dónde está la tumba de Fátima, alayha salam? Conocemos la tumba del resto de los imames, conocemos la tumba del profeta, conocemos la tumba de Jadilla, conocemos la tumba de Hamza y de otros grandes compañeros. ¿Dónde está la tumba de Fátima? ¿Qué pasó con Fátima? ¿Cómo murió? Alayha salam. Muy bien. Entonces, a estos que llamaban Abtar al profeta, el mismo Corán les tapa la boca, porque anuncia esta abundancia que tiene varias interpretaciones, ya vamos a ver, pero una de ellas, muy fuerte y explicada por Ahlul Bayt mismo, es que se refiere a Fátima y a la descendencia de Fátima, que hoy sabemos que es de millones de personas. Hay miles y miles de personas en todo el mundo que son descendientes del profeta a través de Fátima, a través del Hassan y Hussein, con ellos dos sea la paz. No solamente son los Seyyed, que algunos tienen un pañuelo verde, otros tienen un turbante negro. A lo largo de todo lo que es el norte de África también hay muchos descendientes del profeta Muhammad. No le llaman Seyyed en el mundo islam, en el mundo sunna, de Ahl Sunna, le llaman Sharif, pero está repleto el mundo de descendientes del noble profeta del Islam, del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Es decir, estas personas que se burlaban de él, y ya vamos a ver qué pasó con este que dijo estéril al profeta, qué pasó con su descendencia propia. Lo burlaban, lo quisieron hacer sentir mal, lo discriminaban, y sin embargo, hoy la gran familia del profeta es de miles, miles, miles de personas. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, respecto al mérito de la lectura de esta sura, dijo: a quien la recite, Allah subhanahu wa ta'ala le hará beber de los manantiales del paraíso y le recompensará según el número de siervos que realicen el sacrificio en el Eid al-Adha, la festividad del sacrificio, Eid al-Qurban, como dicen también los iraníes, y también según el número de sacrificios que realizan tanto los adeptos del libro, o sea, Ahl al-Kitab, la gente del libro, como los impíos. Fíjense, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Por supuesto, que siempre lo decimos, quien lea esta sura y quien valore esta sura, reflexione sobre esta sura, y sobre todo en este caso, quien dé el lugar que tiene Fátima alayha salam en la creación, su derecho, que reconozca el derecho. La sura Al-Kawthar, muy famosa, muchos la leemos en el rezo, dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shaniyaka huwal abtar. Entonces, la traducción sería: ciertamente que te hemos agraciado con el Kawthar, con la abundancia. Entonces, fasalli li rabbika wanhar, reza a tu Señor y haz un sacrificio. El nahr es el sacrificio al camello. Tenemos el zebh, que es cuando se degolla un animal, pero el camello tiene otra forma, ¿sí?,
que es pinchando acá en el, como vamos a decir, este agujero que hay debajo, bueno, el ser humano, ¿no? Lo tiene ahí debajo como de la nuez, hay como un agujero ahí, se pincha ahí al animal y esa es la forma de sacrificar al camello. Muy bien, entonces acá lo manda a sacrificar un camello, no otra cosa. Entonces dice la última ley, Inna shani'aka huwal abtar, aquel que te desprecia, aquel que muestra aborrecimiento hacia ti, podemos decir, huwal abtar, él es el estéril. Ahí dice, como es privado de posteridad. Sí, bueno, estéril, que no puede tener descendencia. Muy bien. Entonces aquí sucede lo mismo que en la sura Ad-Duha, que el que recibe el mensaje es el profeta Muhammad, o sea, Dios le está hablando al profeta Muhammad directamente. Y entonces vamos a comenzar con el tafsir. Dice, Inna a'tainaka al-Kawthar. Por cierto, ciertamente que nosotros, Inna a'tainaka, te hemos dado al-Kawthar. Sabemos cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla en plural que tiene dos explicaciones. Una es por la grandeza de Allah. Vieron como los reyes, ¿sabes? Cuando hacían sus declaraciones decían, nosotros hemos decidido, y era el rey que decidía, es por la grandeza. Y otra también, una interpretación que se hace es que hace copartícipe a los ángeles. Bueno, el ángel está, digamos, o los ángeles, porque puede ser el ángel de la revelación, puede ser los ángeles que Dios cuando realiza la creación del universo también. Hay ángeles que tienen funciones que cumplir, entonces también es una interpretación. Muy bien, la primera es más correcta realmente. Entonces dice, ciertamente que nosotros te hemos dado la abundancia, el Kawthar. La palabra Kawthar viene de Kathra, Kathir, por ejemplo, mucho. Kathra, como dijimos, que etimológicamente significa las bendiciones abundantes, y viene de ahí la palabra mucho, muy, etc. Y entonces se suele denominar así, dice, a las personas que son generosas también. Cuando la sura fue revelada, el noble profeta del Islam subió al minbar y la recitó. Entonces los compañeros preguntaron, ¿qué es el Kawthar? Y él dijo, es un manantial del paraíso más blanco que la leche y más cristalino que el cristal, en cuyos extremos hay dos cúpulas de perlas y esmeraldas. Este hadiz está en el Majma' al-Bayan. Muy bien. El Imam Sadiq alayhi salam dijo, Kawthar es un manantial en el paraíso que Dios otorgará al profeta a cambio de la pérdida de su hijo Abdullah. Entonces tiene que ver con esta expresión muy fea que dijeron contra el profeta. Algunos exégetas sostienen que es una fuente de la cual va a beber el profeta y los creyentes también cuando ingresen al paraíso. Otros lo interpretan como la bendición del profeta. Otros como el mismo Corán, y con el éxito que tuvo el profeta al tener tantos compañeros y discípulos. Y está la versión de que Kawthar es la descendencia del profeta a través de Fátima alayhi salam. Como también que, bueno, obviamente, como hemos explicado, es una descendencia que es de miles y miles hoy. Y también hay una versión que relata que tiene que ver con la intercesión. Según un hadith del Imam Sadiq alayhi salam, la intercesión del profeta de Ahlul Bayt en el Yawm al-Qiyamah. Muy bien. La palabra Kawthar, dice, encierra 15 bendiciones. Lo más evidente es que la mayoría de las definiciones y ejemplos del vasto contenido, dice, son claras aplicaciones del vocablo, ya que significa la opulencia o la abundancia, y sabemos que Allah Ta'ala ha agraciado con incontables mercedes a su mismo profeta, y todas van incluidas en el Kawthar, desde los triunfos sobre los enemigos, desde los sabios de su comunidad,
desde la perfección del Sagrado Corán y todo, digamos, la abundancia que hay de enseñanzas en el Sagrado Corán, hasta el mismo Islam, que ya había sido anunciado en los libros anteriores, ya había sido anunciado a Moisés, ya había sido anunciado a Abraham, a Hajar, la esposa de Abraham, con respecto a Ismael, que digamos, la religión del Islam iba a ser abundante enseguida, muy abundante como las estrellas, dice 2 veces en la Biblia. Pero bueno, la versión más fuerte y explicada por Ahlul Bayt es la versión de que Kauthar se refiere a Fátima alayha salam, porque después de este incidente es Khadija la que recibe la noticia de que está embarazada, y a partir de allí nace Fátima alayha salam, y sabemos que después de Fátima hubo una gran comunidad, e incluso ya para la época de los primeros imames, ya los descendientes de Fátima eran muchísimos. Imagínense que tantos murieron en Karbala, por ejemplo. Nietos, bisnietos, etc. Muy bien. Pero bueno, siguió creciendo y siguió siendo una gran comunidad, hasta el día de hoy, que son 1000. Entonces, acá, de lo que habla, cuando dice Wanhar, ahora vamos a ver, ¿no? Pero el hecho de que Allah pida también una gran forma de gratitud. Entonces Dios está diciendo que te vamos a dar la abundancia y tenés que agradecer. Entonces reza a tu Señor y hace un sacrificio, y este tipo de sacrificio tiene que ver con un nacimiento, como cuando se hace aqiq, cuando nace un niño, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice. Dice que si quien concede tales bendiciones es Allah, entonces la oración debe hacerse para uno solo, que es Allah. Esto es, que Allah subhanahu wa ta'ala está otorgando una bendición y el rezo es solamente para Allah. Entonces, es una bendición que viene por parte de Dios. Y en esta ley ya, dice, es una contraposición frente a los impíos, a los crédulos, que realizaban los sacrificios y se prosternaban ante los ídolos. Entonces, aquí utiliza una clara expresión que es lirabbik. Significa que es un sacrificio que debe ser para la aproximación a Dios, es decir, qurbatan ila Allah. ¿Y qué significa la cuestión del sacrificio? La mayoría de los intérpretes creen que este rezo que pide y este sacrificio, dice, es el sacrificio del Eid al-Adha. Bueno, pero pasa algo aquí, que tiene que ver con la explicación de Ahlul Bayt y el nacimiento de Fátima, alayhi salam, que el sacrificio es un sacrificio especial, y que es un sacrificio que debe hacerse cuando se recibe una gran, ¿cómo se dice? Una gran bendición. Y que incluso para el Eid al-Adha no se pide que se sacrifique un camello. Y acá dice wanhar, y como dijimos viene de la raíz nahar. Nahar es la forma en que se sacrifica el camello. ¿Por qué? Como explicamos, porque digamos, lo que se hace el nahar es la garganta, y lo que se hace es hacer un corte, como un pinche en la garganta al camello, y es distinto que el zebh, que sabemos corta las 4 venas desde punta a punta, digamos, debajo del cuello de los animales. Muy bien. Entonces, bueno, este sacrificio obviamente es igual que el otro, se pone el animal mirando indestructible, etcétera, etcétera. Bueno, esos son detalles que aquí están explicados, pero que no son necesarios explicarlos. Y entonces, bueno, es muy probable, según las explicaciones mismas de Ahlul Bayt, que este
Kauthar es la misma Fátima alayha salam. Muy bien. A ver qué más tenemos para decir al respecto. Hay un hadiz. Se relata que cuando esta sura se reveló, el mismo profeta preguntó al ángel Gabriel. Dice, ¿qué es precisamente lo que Dios me ordena a través de esta ley? Y el ángel le respondió, Dios te ordena que eleves tus manos al comenzar la oración antes del rukú, al terminarlo y al levantarte de la prosternación, del suyud. Porque así es la oración de los ángeles en los 7 cielos. Toda cosa tiene un ornamento y el ornamento de la oración del salat es el takbir levantando las manos. Muy bien, esto también es para tomar, sabemos, hemos explicado que a veces cuando una aleya coránica o una sura completa tiene varias interpretaciones, no es que una es correcta y la otra. Puede ser a veces que los exégetas mismos son opiniones personales o que hay hadices débiles, pero tenemos que tomar en cuenta que muchas veces tiene varios significados correctos, porque el mismo Corán tiene algunos significados que son, ¿cómo se dice?, que son muy explícitos y que, bueno, se pueden tomar en forma literal, y después tiene otros significados ocultos que los mismos imames se han encargado de, y el mismo profeta, se han encargado de explicar. Muy bien. Inna shaniaka huwa al-abtar. Dice, el término shani deriva de la raíz shana'an, y significa la enemistad, el aborrecimiento, el mal carácter. En cuanto a Abtar, dice, en su origen es un animal al que se le ha cortado el rabo. La elección de este vocablo se debe a un insulto y una blasfemia con la que se había denigrado al profeta, y que lo que significa es aquella persona que no tiene hijos varones. Bueno, como vemos, la enemistad de esta gente de Quraysh era muy fuerte contra el profeta. Es un insulto muy feo en contra del profeta, pero lo que se sabe en la historia de este hombre, As ben Wa'el, es que él mismo que se burlaba del profeta, él mismo que le dijo Abtar al profeta de esta forma, tuvo un hijo y llegó a tener un nieto, y este nieto ya no tuvo hijos. Y toda su generación se cortó allí. ¿Cómo lo dice el Corán? Inna shaniaka huwa al-abtar. Por cierto, que aquel que te desprecia de esta forma, te aborrece o te odia, como dice allí, dice, será el abtar, será el estéril. Este mismo que se burlaba no tuvo descendencia, mientras que el profeta Salomón tuvo miles. Muy bien. Entonces, nosotros te hemos agraciado con causa. La expresión que da a entender que Kauthar es Fátima alayha salam, y que se la conoce con este nombre también, al Kauthar, viene de la transmisión de los mismos miembros de la familia del profeta de Ahlul Bayt, que ellos mismos explicaron que Fátima era el Kauthar, y también explicaron que esto se debe a que Fátima tendría, en aquella época, imagínense que eran mucho menos que ahora, tendría una descendencia de miles. Y como sabemos bien, esto se ha concretado. Entonces, así como se concretó el fracaso, si se quiere llamar, de este hombre, As ben Wa'el, de no tener descendencia, él que tanto valoraba esto, no quiere decir eso que
si tengo descendencia valgo más, si no tengo no valgo. No, sino que según el pensamiento de ellos, erróneo, errado, esto era algo para sentirse orgulloso y mofarse de los demás, pero bueno, Dios lo castigó y le pagó con su propia medicina. Mientras que el profeta, alhamdulillah, tuvo una descendencia tan grande y que también es otra enseñanza. No solamente para los árabes de aquella época, sino para todo el mundo, que a veces hay estos pensamientos de que la descendencia no solamente viene por el padre, viene también por la madre. Así como Jesús, alayhi salam, que Jesús es de Al-Imran, es de los profetas de Banu Israel, que su ascendencia viene de parte de su madre, porque no tenía padre. Entonces, no tenemos que caer a veces en esos errores. Muy bien. Aquí también uno de los exégetas dice que esta versión que sostiene que esta sura ha sido revelada como un rechazo y un reproche a la idea de los que objetaban digamos, la no posibilidad de tener hijos varones, que es una advertencia que Dios hace de que el profeta iba a tener una gran descendencia. Y además de que no es una cuestión de orgullo, digamos, de tener hijos porque sí. Y además, como dijimos, de que la descendencia puede venir a través de la enfermedad. Muy bien. El milagro de esta sura, por último, dice, esta sura hace 3 predicciones. Primero, albricia la abundancia, anuncia que la descendencia del profeta no iba a dejar de reproducirse, y por último, que sus mismos enemigos serían estériles. Podemos tomarlo de 2 formas. Una es, ¿qué pasó con As ibn Wa'il, que no tuvo descendencia más allá de un nieto? Y también que tanto que venían de Quraysh, tanto Banu Umayya como Banu Abbas, los omeyas y los abbásidas, también iban a ser estériles en cuanto al poder y que iban a perder. ¿Sí? Es una interpretación que se hace y que también el Corán, se puede decir, la predijo en esta aleya y en otras aleyas. Muy bien. Y bueno, por último, decir, acá es una aclaración de algo que dijimos al principio, que es por qué Dios habla en plural y no habla en singular, y hemos explicado exactamente que es por esta cuestión de que por la grandeza de Dios y a veces porque también hace partícipes, es otra interpretación, a los ángeles en su creación. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Dios quiere, inshallah, en la próxima clase vamos a continuar con el orden con el que veníamos viendo las suras. Nos faltaba Suratul Kauthar, por eso no quisimos dejar de darlas. Damos nuestras condolencias también. Estamos en unos días tristes, estamos en los días huseiníes, en los días en los que se recuerdan los sucesos del 10 de Muharram, del día de Ashura y de la noche anterior, del 9 y del 10 de Muharram, podemos decir. Y a ustedes que están en sus casas, en sus países, no dejen de recordar al Jesús. En algunos lugares se puede hacer en forma presencial, en otros lugares todavía por esta pandemia que estamos sufriendo, se hace en forma semipresencial o se hace en forma virtual. En la República Islámica, por ejemplo, la gente se están haciendo reuniones a cielo abierto, no se permiten hacer reuniones en lugares cerrados. El año pasado directamente no habían reuniones, se transmitían por televisión, pero no había las poseinías en las mezquitas cerradas por la pandemia, pero no dejen de recordar al José. Recuérdenlo a través de las redes sociales, pongan cosas,
enseñen a la gente quién fue el Imam al-Hussein alayhi salam, enseñen a la gente sobre lo que sufrió Ahlul Bayt. Esto también no tiene que ser motivo de separación entre las escuelas islámicas. Esto realmente tiene que ser una clase para todos los musulmanes de el levantamiento y por qué el objetivo del levantamiento. Hussein, que obviamente no buscaba poder, sino buscaba establecer la justicia, la realidad, la verdad frente a la falsedad y a la deformación de lo que era el verdadero Islam por parte de dirigentes irresponsables que habían llegado a un grado de irresponsabilidad tan grande que ya no les daba vergüenza hacer pecados en forma pública. Sabemos que Yazid, la'anatullah alayh, que Dios lo maldiga, cometía pecados en público que su padre mismo no hacía. Muawiyah era un gran corrupto, pero Muawiyah se cuidaba de lo que hacía delante de la gente. Oprimía, cobraba impuestos de más, mal utilizaba el dinero de Baitul Mal. Uno de los grandes problemas de los omeyas fue el nepotismo, ponían a toda su familia en el gobierno para tragarse todo el dinero que correspondía a los musulmanes y a las obras públicas. Mandaban a cobrar impuestos violentamente, asesinaban a quienes no podían pagar el zakat. Eran realmente muy crueles, pero la corrupción manifiesta de Yazid fue lo que motivó al Imam al-Hussein a hacer un qiyam, a hacer un levantamiento. Porque cuando son los mismos líderes del Islam, los mismos líderes del mundo islámico, los mismos, llamen ayatollah, los mismos sheikhes, los mismos dirigentes de los centros islámicos, y así para arriba, digamos, quienes son corruptos y hacen la corrupción delante de la gente, lo que va a provocar en la gente la desconfianza y sobre todo la desesperanza en el mismo Islam. Porque cuando eso se hace normal, cuando se normaliza que un califa, por ejemplo, beba alcohol o rece, digamos, borracho, o fornique, o haga todos los crímenes que hacía Yazid, y esto se vuelve una costumbre, y el Imam al-Hussein no se hubiese levantado, ya la gente no iba a creer en el Islam directamente. Además que los omeyas habían intentado borrar la huella de lo que es la sunna del profeta, prohibiendo la transmisión de hadices, la escritura de hadices, y también pagándole a gente para que transmita hadices falsos, ensalzando a personas como Ibn Muljam, por ejemplo, quien asesinó al Imam Ali, quien martirizó al Imam Ali alayhi salam, o poniendo por debajo al Imam Ali, incluso obligando a las personas que dirigían el rezo y hacían daban las jutbas, los sermones en el minbar, a comenzar con insultos contra el Imam Ali y mostrándolo como kafir. Ese es el resultado, en la época de Muawiyah estoy diciendo, ese es el resultado de que después mucha gente participó con muchas ganas en el ejército de Yazid, porque realmente creían que estaban luchando contra la falsedad, creían que el mismo Imam Hussein, al igual que su padre, eran personas ambiciosas, personas que eran destructivas para el Islam. ¿Y esto cómo lo lograron? Por hacer una propaganda ideológica falsa, que lo que logró es cambiar la mentalidad de la gente, sobre todo de la gente del Sham, ¿sí? De lo que hoy es Siria y los países de alrededor, lo que es la antigua Siria, donde gobernaban los omeyas, donde Muawiyah era el gobernante ya en la época del segundo y del tercer califa. Entonces toda esta propaganda, todo este enfrentamiento contra Ahlul Bayt, lo que hizo fue un efecto en la gente. Es como cuando ahora en la televisión, en los noticieros, dicen, por ejemplo, los musulmanes son terroristas, los musulmanes son terroristas, los musulmanes son terroristas. Después va una mujer con hijab a un supermercado a comprar y capaz que una persona la insulta o no la quiere atender porque dice, bueno, estos son malos, son terroristas. Esto es más o menos lo que pasa hoy en el mundo. Por eso tenemos que revivir no solamente la historia de Imam al-Hussein, sino revivir el Islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Que Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo, inshallah, ya Rab, que no tengamos ningún tipo de problemas el martes, si Dios quiere, en la próxima clase.